Listo, Miss. Gracias. Muy bien. Buenas tardes, Lau. Qué bueno que entró a su clase de hoy. Sí, maestra. Muy bien, pues bienvenida. ¿Cómo vas con las actividades? Vas al corriente, ¿verdad? ¿O te falta una? Pues de la materia de calidad, creo que sí. De la Sí, otra creo no. que sí. Ajá. Sí, en esta sí me parece que sí vas al corriente, con las lecturas y todo. Sí, es que Pues traigo un poco cerrada la garganta. sí, ya escuché. Bueno, está bien, pues vamos a empezar igualmente para tus compañeras con la lectura. Igual en plataforma ya está, pero de todos modos voy a poner el link aquí en el chat para que puedan acceder, para que puedas acceder. Y después de la lectura vamos aumentándole porque fuimos de 100, 180, ahora van a ser 200 palabras. Vamos a ir poco a poco. Aprender a escribir pues va así de menos a más, porque se va ampliando nuestro vocabulario, porque empezamos a notar más pues las palabras que utilizamos y demás. Y todo eso es parte de esta calidad educativa que como docentes podemos ofrecer a los alumnos. ¿Sale? Por eso quise meter las lecturas en esta materia, porque al final la formación docente, pues debe de llevar ese toque, ¿no? De calidad. Veíamos el concepto de la palabra en este acercamiento a lo perfectible, a lo deseable, a lo que es correcto, a lo que está bien, a lo que puede cubrir las expectativas. Entonces, a veces como maestros, pues hay personas que tienen mucha expectativa en nosotros. Los alumnos, los padres, los colegas, el directivo, el super. Entonces, eso pues genera tal vez un poco de presión en la profesión. Sin embargo, toda esta parte de lectura, de escritura, pues hablar con propiedad nos ayuda mucho a poder brindar esta educación de calidad. Vamos a empezar. En las dos sesiones anteriores leí sobre la educación antigua, pues en las diferentes culturas, ¿no? Sobre todo en la azteca. Y esas narraciones eran de los frailes que llegaron durante la conquista para evangelizar a Mesoamérica, ¿sale? Nos vamos a dar un salto gigante, o sea, de 1500 nos vamos a saltar hasta 1800, 300 años después, donde ya, pues ya estaban más que establecidos los españoles y entonces ya se establecen algunas escuelas. Vamos a ver cómo eran. De hecho, el texto se llama así, La Escuela en 1870. Esta historia la escribe Ignacio Manuel Altamirano. Él, bueno, fue una gran figura literaria, política del siglo XIX, y en su obra, como figura literaria, pues aborda muchísimo los temas de educación, sobre todo de la escuela primaria, y la importancia que tiene en el mejoramiento y la superación de las masas populares. ¿Sale? Entonces, Ignacio Manuel Altamirano nos describe cómo es la escuela en 1870. Dice, no lo voy a leer completo porque sí está bastante largo, bastante, pero yo creo que con lo que alcancemos a escuchar será muy interesante. La escuela en 1870. Se relacionan tan amargos recuerdos, tan dolorosas emociones, tan tristes consecuencias a la memoria de la escuela antigua, que tratar de evocarla en nuestra imaginación es verdaderamente penoso. Es evocar el prisionero ya en libertad. La memoria de la cárcel en que perdió la salud. Es soñar la víctima escapada, que ve salir del fondo de la tumba al espectro de su verdugo aborrecido. La escuela antigua, qué conjunto de horrores, qué tortura para la niñez, qué castigo para la inocencia. En la escuela antigua, el alma de toda una generación se inoculaba con el virus de una enfermedad destructora, que no se curaba después, sino merced a una lucha tremenda. A veces, allí mismo, se abría negro y espantoso el sepulcro del pensamiento. De modo que la escuela, que debe ser el dorado vestíbulo alfombrado de rosas, por el que la familia humana tiene que entrar
al santuario de la civilización, en los antiguos tiempos, era el pasillo tenebroso y deletérea que recibía a los esclavos futuros en su paso para la ergástula de la monarquía. La escuela antigua hubiera debido llamarse mejor el ensayo de la abyección, porque allí se instaba el sentimiento de la dignidad que expiraba palpitante y aterrada en medio de 1000 tormentos ignominiosos, tormentos físicos y tormentos morales, que martirizaban el cuerpo y que apagaban la divina chispa de la razón en el hombre acabado de nacer. Un cuadro palpitante de lo que era aquella escuela nos reproducirá mejor que ningún razonamiento todos los horrores de la enseñanza antigua, que no era menos ingrata entonces para los pobres que para los ricos. Eran las 7 de la mañana. El niño prolongaba cuanto podía su triste desayuno, con 1000 medios que le sugería su agudeza infantil. Y no por saborear el pedacito de pan y la jícara de chocolate o el humilde atole, sino por diferir lo más que fuese posible la hora de su sacrificio. Así es que permanecía silencioso, arrinconado, poniendo una carita doliente y mustia para inspirar compasión. Pero la voz ronca del padre recordaba que era hora de ir a la escuela. Y el niño palidecía y temblaba y se llevaba la mano a los ojos para ocultar y enjugar sus lágrimas, movimiento que enternecía el corazón de la madre, siempre pronto a dulcificar ante sus tiernos hijos los mandatos paternales. En fin, era preciso obedecer. La buena madre consolaba al niño, lo arreglaba, le ponía la gran bolsa de lienzo que contenía la cartilla o cartón cristiano o el papel para planas, el plomo para rayar el catecismo de Ripalda y la pluma de Ansar, pintada de rojo o de verde. Una vez dispuesto el chico era entregado, si tenía mediana posición, a un criado para que lo condujese a la escuela, o se confiaba a un muchacho más grande que pasaba por él, o se abandonaba a su propia obediencia, de antemano asegurada con la amenaza de una zurra de azotes. La pobre criatura llegaba a la escuela y vacilaba antes de entrar en ella. Recogía sus fuerzas para tamaño sacrificio y con el corazón disgustado y miedoso atravesaba el umbral. Tenía la escuela un aspecto lúgubre y aterrador. Una sala ordinariamente larga, estrecha, fría. En derredor de ella había bancos, ennegrecidos por el uso y toscamente labrados. Las paredes, de un color impuro y llenas de grietas, estaban desnudas por todas partes, presentando al ojo del niño, que busca instintivamente algo con que distraer su imaginación viva y ligera, el aspecto de una superficie monótona, sucia y triste. Allá, en el fondo, y trepado sobre una pequeña plataforma con una barandilla, y a veces sin ella, se hallaba tras de una mesa cubierta con un paño fúnebre el maestro de la escuela. Pobre hombre de rostro avinagrado, de mirada ceñuda, las más veces viejo, con un traje oscuro que le daba un aire de clérigo, y casi siempre grasiento y raído. Sobre su cabeza o a uno de sus costados estaba colgada una gran cruz verde, como la de la Inquisición, o bien una estampa de santos, una Virgen de Guadalupe, un San Luis Gonzaga o un San Ignacio. Algunas veces el pizarrón negro adornaba uno de los lados de la plataforma, o bien era la pequeña mesa de un niño recomendado que veía habitualmente a sus compañeritos con la más descarada insolencia. Nuestro pequeño alumno atravesaba a lo largo de la sala, iba a arrodillarse frente a la cruz o a la estampa, rezaba el bendito en alta voz y luego se dirigía al lugar del maestro y le pedía la mano. Mano, señor maestro, decía tartamudeando. El maestro apenas contestaba con una especie de berrido y el niño bajaba entonces de la plataforma. Iba a colocar su sombrero en un montón donde yacían los demás y ocupaba su banco, donde se ponía a leer en su cartilla, o catón,
después de que un muchacho grande le había señalado la lección correspondiente. Entonces permanecía quieto, quieto y solo, leyendo en voz tan alta que se le inflamaban las venas del cuello. Si aprendía a escribir, lo primero que hacía era descolgar una pauta, acomodar el papel que traía y rayarlo con el trozo de plomo oblongo de que venía provisto. Después subía a la plataforma y dando primero su pluma, humedecida de un modo inconveniente al maestro, éste la tajaba, la probaba y le echaba renglón. Es decir, le ponía un modelo que el chico trataba de imitar. Si su letra mejoraba, era ascendido a otra regla, porque es de advertir que había muchas reglas. Desde la primera, en que se hacían los palotes, especie de rasgos groseros o rayas verticales, con las que los maestros de aquella época creían ensayar la mano del niño para la gallarda forma de Torio, de Palomares o de cualquier pendolista de antaño, hasta la octava, que era una sola raya, en la que se escribía con letra menuda. Pero para llegar a la octava necesitábanse años, paciencia y sobre todo sufrir los castigos que el refinamiento clerical había inventado para corregir a la niñez, educarla honestamente y enderezarla por los caminos del temor de Dios. Supongamos que nuestro niño escribía y que había concluido su plana. Iba a enseñarla al maestro y esperaba trémulo su fallo. Aquí has hecho un borrón, pícaro malvado. Señor maestro, exclamaba el niño, enclavijando las manos. Pero el implacable dómine empuñaba una enorme palmeta y mandaba al chico que extendiera las manos. Este rogaba, lloraba, pero en vano, y acababa por extender sus manecitas que temblaban, procurando escaparse del golpe. El maestro alzaba furioso el terrible instrumento de tortura y lo descargaba 2 y 3 veces sobre aquellas manos de 7 años, pequeñas y débiles, produciendo un chasquido sonoro como el de un látigo, después de lo cual el dómine arrojaba al suelo su cuaderno. Y una a una, cada víctima sucedían, otra y otra, de modo que los llantos y las convulsiones de dolor se sucedían también, y la furia del maestro se aumentaba, y el círculo de niños que presenciaba aquello palidecía y se agitaba aterrorizado. Los pequeños niños de la lectura se miraban unos a otros abajo de la plataforma, buscaban instintivamente a su mamá y tornaban a mirar al maestro que les infundía pavor, con los cabellos grises erizados, con los ojos fuera de las órbitas y con la boca espumante como una furia infernal. Sí, entonces podía decirse como muy bien Montaigne, la escuela es el infierno. Los sábados eran días espantosos, en los cuales los niños preferían enfermarse a concurrir a la escuela, porque entonces se les obligaba a hacer el repaso o recordación de todo lo que habían aprendido del catecismo de Ripalda, lo cual era un suplicio, pues los maestros contaban los puntos o faltas de memoria y castigaban cruelmente tan horrendo delito, con la consabida zurra de palmetazos o azotes. Algunas veces se obligaba a los niños a ir en formación a alguna iglesia del barrio para oír la misa, para saborear el sermón, o lo que era mayor todavía, a confesarse con algún fraile bilioso y severo. Confesarse ellos que a los 8 o 10 años apenas tenían oscuras nociones del mal moral. Muy pronto, abandonados al interrogatorio indiscreto y a la autoridad absoluta del confesionario, iban adivinando lo que la prudencia paternal o el candor de una madre cariñosa había creído convenientes ocultarles, y su conciencia inocente, ya medio achacosa por las doctrinas de Ripalda y por los castigos, acababa de enfermarse. Tal era la instrucción primaria que se daba a los niños antiguamente, y entiéndase que estoy hablando de lo que pasaba hace menos de 30 años aquí en México. Bueno, porque él lo escribió hace tiempo. Según me lo han referido todos mis amigos del colegio, y según lo sé por boca de testigos fehacientes. Entonces, como ahora, muy empeñados en la reforma de la instrucción popular.
Y hay sujetos más jóvenes que yo que han presenciado escenas semejantes, aún después de ese tiempo, de manera que puede asegurarse que que todavía hace 20 años la escuela era como acabo de describirla, con muy poca diferencia. La escuela a principios de este siglo, la anterior a la independencia, era peor 1000 veces. Y el que quiera conocerla puede ocurrir a los escritores de aquella época. No terminaré mi cuadro sin observar que si tal era el atraso de la enseñanza primaria en la capital de la República, espantoso debe de haber sido el que reinaba en los pueblos. Y hasta ahí le voy a dejar porque en realidad es muy largo. Describe paso a paso cómo era un día de escuela y precisamente está muy interesante realmente. Él lo cuenta dice, desde los testigos que le contaban a él cómo era un día de escuela, cómo se empezó a enseñar de esta manera, con el miedo, los castigos corporales. Y bueno, pues les enseñaban de esa manera a los niños. Desde los 7 años entraban y empezaban con las letras y escribir y leer, ¿no? Eso pues en 1870 dice. ¿Qué opinas, Lau, de la lectura? No, pues sí, está bien padre. Ahora sí que, bueno, o sea, me refiero a la lectura y a que, pues que gracias a los relatos, pues se da a conocer todo esto que pasó, ¿no? Más que nada, pues que sí, todavía, bueno, al menos mi papá, él decía que todavía había maestros que se enojaban o así, y que todavía le soltaban el reglazo, entonces, o sea, no hace Sí, tantos años. exacto. Entonces ahora vivirlo de otra manera, ya con más control, este, pues sí, más que nada que ahí intervenía mucho la iglesia y todo, no, pues pobrecitos niños. Sí, dice, ¿no? La escuela es un horror. Sí, Pobres niños. Pero bueno, en la actividad que tienen para el día de hoy en lectura es precisamente de escribir ahora un día de escuela actual. A lo mejor, bueno, seguramente ustedes recuerdan cómo es que vivían un día de escuela, a diferencia de lo que vivían estos pequeños, ¿no? Porque desde la mañana dice que no querían ni desayunar, que ponían muchos pretextos, que, o sea, ellos no querían ir a la escuela. ¿Ustedes cómo vivieron eso? Está. ¿Ya me escuchas? ya ahí, Ah, pero me quedé trabada. sí lo Este, he compartido, pero ya se escucha. ok, sí, es que iba a compartir la página, pero creo que no. Ah, ya está. Se quedó trabado de repente. Igual que en las actividades anteriores, ahora van a tener oportunidad de en 200 palabras. Igual, bueno, yo sé que la vez pasada las contaste. Sí, es un buen ejercicio también. Este, pero más o menos, pues es lo que escribieron la vez pasada. Digo, es un párrafo, sobre un día de escuela. ¿Sale? ¿Lo quieres hacer de una vez, Lau, o empezamos ya con el tema? Como tú me digas. Como guste usted, Miss. ¿Sí? La propuesta es que lo hagan en el momento para que no se les olvide o tengan fresca la información. Entonces, ¿te parece si en 5 minutos, 8 minutos máximo, Ah, ok, sí está bien. ¿vale? Para que puedas escribirlo y ya irnos al tema de calidad educativa, que Sí, también tiene que ver con la lectura, pero bueno, ok. muy bien.
Muy bien. ¿Cómo vas, Lau? ¿Ya casi? Más o menos, apenas voy en la mañana, pero Bueno, me está termino bien. del rato. Bueno, está bien, no te preocupes. Igual, si quieres, más adelante lo terminas. Lo importante es empezar y empezar a plantear la idea de qué es lo que vamos a escribir. Sí. Muy bien. Bueno, voy a compartir pantalla de lo que nos compete el día de hoy sobre calidad educativa. No sé si recuerdas que en la sesión pasada veíamos un poco acerca de toda esta reforma, de dónde surgió el término, de que fue en 2013 cuando empezaron todas estas reformas. Les recomendé por ahí una película que se llama De Panzazo, que surgió en esa época también. Y bueno, más adelante hubo otra reforma en el artículo constitucional y nuestro presidente actual, Andrés Manuel, quitó la palabra calidad y bueno, ya dice de otra manera, ¿vale? Sin embargo, a pesar de que ya no está como tal en la Constitución, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa lo sigue tomando como tal, ¿sale? Ese instituto se encarga precisamente, como su nombre lo dice, de evaluar la calidad de las escuelas. Por eso es que, pues, lo estamos retomando, ¿sale? Según el INE, no es como el Instituto Nacional Electoral, ¿sí? No, este es Instituto Nacional de Evaluación Educativa, INE, ¿sale? Este instituto define a la calidad del sistema educativo como el resultado de la integración de diferentes dimensiones, que es la pertinencia, relevancia, eficacia interna, eficacia externa, impacto, suficiencia, eficiencia y equidad. Son demasiados conceptos, pero vamos a ir revisándolos, pues a grosso modo cada uno, para entender cómo es que esta institución ve la calidad educativa, ¿sale? Para ellos, para el INE, Instituto Nacional de Evaluación, para la evaluación de la educación, perdón, un sistema educativo es el que, y aquí están esos conceptos que nos menciona en su definición, ¿sale? Pertinencia significa que va a establecer un currículo adecuado a las necesidades individuales de los alumnos. Me interesa mucho que desmenucemos esto porque de verdad es ponernos a reflexionar y cuestionarnos si realmente se están llevando a cabo estas características de calidad que se manejan en nuestro país,
O sea, dice un currículo adecuado a las necesidades individuales de los alumnos. Pequeño ejemplo, ustedes, si tienen 2 hijos, 2 sobrinos, o tienen ahí a 5 niños jugando, y los ven poniéndose de acuerdo, cada uno va a tener una necesidad distinta. Uno va a querer jugar una cosa, otro va a querer poner otra regla, otro va a decir que no, que mejor hay que ver la tele. O sea, de esos 5 niños que tienen ahí, cada uno va a querer algo distinto. En educación, a pesar de que se trata el sistema en general de llevar una secuencia, de que sea ordenado, de que sea por edades. Aún así, cada niño tiene una necesidad educativa específica. Y miren que estoy diciendo necesidad educativa no como una discapacidad, sino como esto que dice aquí, una necesidad individual. O sea, de mi grupo, hoy fueron 10 niños. Uno le fallan las tablas, otro le falla las divisiones, otro no sabe comprender lo que lee, otro tiene, a lo mejor no retiene las cosas tan fácilmente. Entonces, imagínense establecer un currículo adecuado a las necesidades individuales de los alumnos, que es la pertinencia, y además de los alumnos a las de la sociedad. Es complicado, es muy complicado de verdad y muy ambicioso lo que pretende el INE al establecer estos parámetros para la calidad educativa. En realidad, pues es complicado. Nuestros programas de estudio, precisamente al querer cubrir esto, pues son muy generales y utilizan ciertas palabras clave, ciertas, pues podríamos llamarle trucos con los que dicen ya, con esto estoy tomando en cuenta la pertinencia. ¿Cómo? Un ejemplo, en el programa o en la organización educativa se le da autonomía a cada escuela. ¿Qué significa eso? Bueno, que tu escuela tienes que ver las necesidades de tus alumnos y entonces abordarlas de manera particular. Y gracias a nosotros que te estamos dando esa libertad. Entonces, son, digamos, tecnicismos y situaciones ahí de establecimiento de reglas, de indicaciones que se salen por la tangente y realmente no se cubre esta pertinencia. Tapan ¿Vale? el sol con un dedo, ¿no? ¿Mande? Quieren tapar el sol con un dedo. Exacto, exactamente. O sea, es demasiado ambicioso esto y ellos dicen que ya, que sí se cubre, que sí se hace, que se aplica en las escuelas, ¿no? Pero bueno, antes la escuela estaba muy enfocada a la parte de la productividad económica. Es decir, tú ibas a la escuela y te preparabas como técnico para después ya entrar a una fábrica y responder a las necesidades económicas del país. Éramos como maquinitas, ¿no? Entrábamos, íbamos a la escuela, aprendíamos a leer y escribir, nos enseñaban a lo mejor el uso de máquinas o de algún oficio y ya, te vas a la empresa. Tal vez en algunos casos no ha cambiado mucho, pero bueno, aquí el INE nos dice que no nada más vamos a estar enfocados en esa productividad económica, sino también en la democracia, el respeto a los derechos humanos, el desarrollo de la ciencia, el cuidado del medio ambiente, o sea, ya empieza a ampliar el panorama. En ese sentido yo le veo un aspecto muy positivo, ¿no? Tratar de que los niños, adolescentes, jóvenes, universitarios, no nada más estudien para llegar a esta productividad económica, sino que en su proceso logren obtener todo esto. A veces decimos, no, pues es que la lectura, las matemáticas, las tablas, sí, claro que son importantes, pero también el lograr en un aula que los chicos se lleven este conocimiento en derechos humanos, ese interés por la ciencia, el cuidado del medio ambiente, o sea, eso es algo vital, vital porque a veces en casa no se tiene esta enseñanza, ¿sale? Y bueno, esta parte, ¿no? Preservar y enriquecer la diversidad cultural. Yo les preguntaba a mis alumnos, ahorita me acordé, el 15 de septiembre, bueno, sí, la semana del 15 de septiembre, les dije, chicos, esta semana se celebra la independencia de México. ¿Qué es la independencia? ¿Qué saben sobre la independencia? Y nada más faltó el grillito.
Digo, ¿cómo es posible que en año y medio que no estuvimos en las aulas se les haya olvidado esta fecha que se celebra cada año? Entonces, uno de los aspectos importantes, ¿no? Es esta parte de la preservación y el enriquecimiento de esta cultura. Y eso se refiere a la relevancia de la educación, que sea relevante lo que nosotros estamos abordando en las aulas. Ese punto sí me agrada mucho, ¿sale? Otra, que sea eficaz y de manera interna y externa. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que la educación llegue a la mayor cantidad posible de gente, que muchos niños puedan acceder en la escuela y que permanezcan todo el tiempo. En esa película que les comento, que no es tan larga, es más bien un cortometraje, nos habla de eso, de cómo habla de números, no los tengo bien claros, pero por ejemplo, entran 100 a la primaria, después 60 a la secundaria, 40 a la prepa, 15 a la universidad y solo 3 se titulan. Entonces, ahí está la eficacia, esta parte donde tienes acceso y perseveras, terminas el trayecto. Digo, ustedes, por lo que he escuchado en sus historias, algunas han retomado el estudio, ¿no? Después de una pausa. Entonces, ¿qué pasa con la educación que no permite que vayamos avanzando así como va, ¿no? Primaria, secundaria, prepa, universidad, listo, terminé. ¿Qué pasa? ¿Dónde está la fractura que no permite que haya esa eficiencia en la educación? ¿Sale? Y además, no nada más de, ya pasé todas mis materias, ya salí, ya tengo mi título, muy feliz. No, aquí hay otra cosa, que egreses alcanzando los objetivos de aprendizaje. ¿Cuáles son esos objetivos de aprendizaje? Bueno, pues depende del nivel, serán muchos y variados, ¿no? Y podemos buscarlos y reflexionarlos. Pero lo importante es que logres esos objetivos. No nada más es ya pasé, ya terminé, ya tengo mi título, no. Sino que esa trayectoria tenga un fruto, ¿vale? Impacto. Ese es otro de los elementos importantes que considera el INE para que la educación sea de calidad, ¿sale? ¿Qué significa esto? Bueno, que estos aprendizajes que hablábamos en el punto anterior, los vayas asimilando en forma duradera y que además se transformen en comportamientos sociales, fundamentados en valores. Y aquí es donde se relaciona esta materia con la de ética, porque precisamente desde la escuela, claro que desde la casa, eso no me gustaría que quedara discusión, o sea, la casa es el pilar fundamental, ¿sale? Ahorita me enfoco en la escuela porque, bueno, es de lo que nos compete a nosotros, ¿sale? En el aula. En el aula tenemos esa tarea importante de fomentar los valores. Y es bien difícil, porque justamente en un salón de clases llegan de diferentes familias y cada familia tiene sus propias formas de educar en valores. Hay familias que dicen groserías así como si fuera algo normal. Y a lo mejor incluso no se faltan al respeto, sino es su forma de hablar. Pienso en los veracruzanos, que hablan así con groserías, pero sin insultarte, sino es parte de su lenguaje. Bueno, y en el aula, ¿cómo le haces para esta parte del respeto si el otro niño que viene de una familia que no dice groserías y escucha a su compañero? Es complicado. Es complicado este equilibrio, ¿sale? Pero es labor de la escuela y del docente frente al grupo poder apoyar en esta formación en valores, ¿sale? Que estos comportamientos, bueno, pues sean fructíferos para la sociedad, para el propio individuo, que no se quede nada más, en la escuela la maestra no me deja decir groserías, entonces ahí no las digo, pero saliendo, hombre, ya me suelto. No. Que tenga un impacto real en ti como persona y que lo puedas reflejar afuera. A eso se refiere el impacto, ¿sale? Y bueno, nos habla de todos los roles que va a adquirir ese niño, ese alumno, a futuro. Va a ser un trabajador, va a ser un productor, va a ser un consumidor. ¿Qué tipo de productor quiero que sea? ¿Qué tipo de consumidor quiero que sea? ¿Qué tipo de padre de familia, ciudadano, servidor público? O sea, en serio, ¿qué tipo de persona quiero formar? Es una pregunta muy fuerte,
muy fuerte y que cuando ustedes se enfrenten ya a un grupo, observen a cada uno de sus alumnos o ustedes mismas, digo, en su familia, a sus hijos, a sus sobrinos, digan, ¿qué tipo de personas se están formando en las escuelas? Y que como docentes recae una responsabilidad importante, porque los tenemos ahí en ese nicho todos los días, bueno, ahorita no son todos los días, pero bastante tiempo, ¿no? Bastante tiempo y durante muchos años, o sea, son 2 de preescolar, 6 de primaria, 8, 3 de secundaria, 11, 3 de prepa, 14, más lo que sea de universidad, son más o menos 19 años de estudio con diferentes maestros frente a ellos. ¿Qué impacto se va a tener en esos 19 años? Es impresionante, de verdad. ¿Sale? La parte de la suficiencia y la eficiencia, pues dice que una calidad educativa debe de contar con recursos humanos y materiales. Oh, por Dios, ¿qué vamos a hacer aquí? Aquí nos topamos con otra situación difícil. Íbamos como muy bonito, ¿no? La relevancia, la eficacia, el impacto. Vamos ahora con la suficiencia y la eficiencia. ¿Sale? Que haya recursos humanos y materiales necesarios. Un grupo de secundaria puede llegar a tener hasta 50 alumnos. Es decir, que no hay maestros suficientes para que ese grupo de 50 se divida en 2, por lo menos. No hay material, no hay recurso humano suficiente. ¿A qué se debe? A muchos factores. Igual, les vuelvo a recomendar la película de Panzazo. Ahí surgió mucho el tema de el Bester Gordillo y el CENTI, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, donde se ponen de manifiesto toda la venta de plazas, la corrupción, toda esta parte, pues, obscura, por así llamarlo, de los docentes, ¿no? Entonces, no hay recurso humano suficiente. Ahora, bueno, pues ya se pide un título, ya se pide que seas egresado de la normal o que tengas alguna licenciatura afín, ¿no? Ciencias de la educación, pedagogía, ya está esa exigencia. Antes no. Antes tenías 18 años y si tenías un familiar que era maestro, te metía a trabajar, ¿eh? Y son los maestros que ahorita ya cumplieron 30 años de trabajo, ya se están jubilando. Y todas esas generaciones de 30 años que pasaron por sus manos sin tener esta preparación, ¿qué pasó con ellos? ¿No? O sea, sí es cuestionante. Y bueno, no hablar de los recursos materiales. Comentábamos la otra vez lo de la maestra que mandó llamar a la mamita para hacer el aseo. Comentaba Lainey o Yasmín, no recuerdo quién, de que pues había conserje que lo hiciera. Pues en realidad no, y a veces ni siquiera hay jabón, ni siquiera hay agua, ni siquiera hay jergas, escoba, ni decir lo básico. No significa que en todas, pero sí en varias escuelas ni siquiera se cuenta con los materiales necesarios. Y bueno, pues los padres tienen que correr con ese gasto. Ahorita que estamos en pandemia, pues menos, digo, el discurso educativo desde nuestra Secretaría de Educación era, las escuelas están listas, ábranse, abran escuelas, abran todas las instituciones. Entonces dices, perdón, ¿listas? No tenemos ni gel antibacterial. O sea, ¿cómo pretenden que ante esta situación podamos recibir a los niños? Ya llevamos Ni 13. agua tampoco. Ajá, perdón. Ni agua. Ajá, lo básico, ¿no? Por ejemplo, ahorita llevamos 3 semanas de clases y al menos en la escuela donde estoy, apenas nos dieron sanitizante para los salones. O sea, y estas 3 semanas que llevamos, digo, pues a la buena de Dios, como dicen, te doy la bendición y vete a las clases a ver cómo te va, ¿no? Entonces, bueno, ahí la suficiencia y la eficiencia. Esta parte de aprovechar estos recursos, evitando los despilfarros y derroches. Claro, yo creo que en ese sentido muchos docentes hacen magia, de verdad, porque a veces no tienen ni hojas ni materiales a lo mejor didácticos para poder trabajar y hacen magia, de verdad, con los niños para evitar el despilfarro, con lo poquito que tienen, trabajar, ¿sale? Y bueno, la última es la equidad.
Considera la desigual situación de alumnos y familias de las comunidades que viven y de las escuelas. Ofrece apoyos especiales a quienes lo requieren para que los objetivos sean alcanzados. Equidad. Sí, hay programas, de hecho el presidente lo ha anunciado, donde se les da dinero a las escuelas dependiendo de la cantidad de alumnos. Si tienes 100 alumnos, te dan cierta cantidad para, pues, a lo mejor infraestructura, todo lo que necesites. El problema es que yo no sé a cuántas escuelas llegue eso, porque por lo menos a la nuestra no llegó nada y somos bastantes, ¿no? Entonces, dice equidad, pues sí, se beneficia unos cuantos, otros no. Es la misma historia de siempre, ¿no? Los recursos en educación en nuestro país no son lo suficientes para poder cubrir esta gran demanda que se tiene de educación, ¿sale? Y fíjate, ya nada más con esos, ¿cuánto profundizamos? O sea, de verdad, estos conceptos de calidad, de pertinencia, relevancia, eficacia, impacto, eficiencia, suficiente, estos que menciona el INE son para analizar. Todavía tenía aquí bastante. Hay mucha información al respecto. Hay propuestas para pues trabajar esta calidad educativa, que el Estado la garantiza, cómo es que el INE mide la calidad educativa en las escuelas, el término de aprendizaje es clave y demás. O sea, es mucha información. Sin embargo, con esto me quiero quedar. ¿Por qué? Porque la actividad en plataforma nos habla precisamente de eso, de estos conceptos que maneja el INE. A partir de estos conceptos, ustedes van a participar en un foro, ¿sale? Un foro es donde ustedes pueden externar su opinión, emitir un voto y externar su opinión. Te comparto rápidamente la plataforma para que vean de qué se trata. Dice, el foro está ahí, es uno que tiene una manita así como like, y dice, planteamiento, si la educación de calidad que se plantea en este artículo leído, porque ya no leímos los demás, en este conceptito, cumple con todos los requisitos enlistados, en México se puede garantizar como realidad. Ese es el planteamiento, es una afirmación. Yo lo estoy afirmando. Ustedes lo que van a poner es, sí estoy a favor o estoy en contra, ¿sale? O sea, apoyo o o a favor o en contra. Aquí dice, ¿sale? Ustedes votan. Sí, estoy a favor de que la educación de calidad que dice ahí sí se cumple en México, cumple todos los requisitos y se garantiza. De acuerdo. No, no estoy de acuerdo porque faltan muchos elementos y votan aquí en contra, ¿sale? Y aquí dice, escribe, porque además de votar, ustedes pueden escribir. Escriben 150 palabras si estás de acuerdo o en contra y por qué. Ahí en donde van a escribir van a poner por qué están de acuerdo o por qué están en contra. ¿Sale? Esa sería la actividad. Me gustaría de verdad mucho que reflexionaran al respecto de cada uno de estos elementos, porque son muy, muy importantes. Igual en plataforma está la bibliografía, por si quieren terminar de leer, con mucho gusto. ¿Sale? Entonces, hasta aquí le vamos a dejar. Nos vemos al ratito en ética profesional. Nos quedamos con toda esta reflexión y al ratito, pues lo retomamos. ¿Sí? Muchas gracias, Lau. Gracias, maestra. Bonita tarde. Igualmente, nos vemos al ratito.